¿Por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración? Algunos lugares en la tierra parecen sobrenaturales, como si estuvieran tocando el cielo. El monte de la Transfiguración es uno de esos lugares, donde por un breve instante, la línea entre lo terrenal y lo divino se desvaneció, revelando uno de los eventos más místicos y profundos del Nuevo Testamento, uno que continúa resonando a través de los siglos en el corazón de la fe cristiana. Imaginen a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, siendo guiados por Jesús hacia una montaña alta, sin tener idea de la revelación que les aguardaba en la cima. Estos 3, que habían estado tan cerca de Jesús, compartiendo sus alegrías y tribulaciones, ahora se encontraban en el umbral de un misterio insondable. Cada paso que daban hacia la cima era como un viaje hacia lo desconocido, un ascenso no solo físico, sino también espiritual. La montaña, envuelta en un aura de santidad, parecía un lugar fuera del tiempo, un lugar donde el cielo estaba a punto de tocar la tierra. Al llegar a la cima, el aire era más frío, más fino, como si estuvieran respirando la misma atmósfera celestial. Y entonces sucedió. Fueron testigos de una visión que desafió su comprensión, que sacudió las bases de todo lo que conocían y creían. Jesús, su Maestro, el hombre con quien habían caminado, comido y compartido tantas conversaciones, se transformó ante sus ojos. Pero esta no era una simple transformación física. Era como si la misma esencia de lo divino hubiera roto las barreras de lo terrenal. Su rostro, ese rostro humano que habían llegado a amar, ahora brillaba con una luz cegadora, como el sol en su máximo esplendor. No era una luz común. Era una luz que parecía contener la pureza, la verdad y la gloria de Dios mismo. Sus ropas, que habían sido simples vestiduras de un carpintero viajero, ahora resplandecían con una pureza tan absoluta que parecía imposible para algo terrenal. Era como si las mismas vestiduras estuvieran hechas de luz, de la esencia misma del cielo. Esta visión no solo mostraba a Jesús como un hombre santo, sino que revelaba su naturaleza divina de una manera que no podía ser ignorada. Era una revelación de quien era verdaderamente, más allá de lo que los discípulos habían podido comprender hasta ese momento. Pero el asombro no terminó allí. A su lado aparecieron 2 grandes figuras del pasado, Moisés y Elías, conversando con Jesús como si fueran amigos de toda la vida, como si estuvieran continuando una conversación que había comenzado siglos atrás. Moisés, el gran legislador que había recibido la ley en el monte Sinaí, y Elías, el profeta que había sido llevado al cielo en un carro de fuego, ahora estaban allí, vivos, en gloria, hablando con Jesús. Era como si todo el peso de la historia sagrada, todo lo que había sido prometido y profetizado, se hubiera reunido en ese momento y lugar. La presencia de Moisés y Elías no era solo simbólica. Era un testimonio viviente de la continuidad de la obra de Dios a lo largo de los tiempos. Moisés representaba la ley, la Torá, que había guiado al pueblo de Israel durante siglos, mientras que Elías representaba a los profetas, aquellos que habían hablado en nombre de Dios, llamando a Israel de regreso a la fidelidad. Y ahora, en esta montaña, ambos estaban unidos en Jesús, quien era la culminación y el cumplimiento de todo lo que ellos habían representado. La conversación entre ellos no es registrada en detalle en los Evangelios, pero su mera presencia hablaba de una confirmación divina, un testimonio de que Jesús era, de hecho, el Mesías prometido. La visión fue tan poderosa que Pedro, siempre impulsivo, exclamó que quería construir 3 refugios, uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. En su entusiasmo, Pedro deseaba capturar y preservar ese momento glorioso, como si pudiera construir un monumento a la revelación divina que acababan de presenciar. Pero antes de que pudiera actuar, una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube, la misma voz que había hablado en el bautismo de Jesús, proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo». Era la voz de Dios Padre, confirmando la identidad y misión de Jesús de una manera que no dejaba lugar a dudas. Cuando la visión desapareció y la nube se levantó, Jesús estaba solo, vuelto a su apariencia normal. Moisés y Elías habían desaparecido, y la montaña volvió a ser simplemente una montaña. Pero los discípulos, aunque abrumados y atemorizados, sabían que nunca serían los mismos. Habían visto un destello de la gloria divina,
un adelanto de la resurrección y la exaltación de Jesús que estaba por venir. Y aunque Jesús les ordenó que no contaran a nadie sobre lo que habían visto hasta después de su resurrección, la visión se mantendría viva en sus corazones, un recordatorio constante de la verdadera naturaleza de su Maestro y del destino que les aguardaba. Este encuentro no fue solo un evento aislado. Fue un momento crucial en la vida de los discípulos, y en la historia de la salvación. La transfiguración no solo reveló la gloria de Jesús, sino que también preparó a los discípulos para los sufrimientos que vendrían. Era un recordatorio de que, aunque Jesús debía pasar por el sufrimiento y la muerte, su verdadero destino era la gloria, y ellos, como sus seguidores, estaban llamados a compartir esa gloria. La transfiguración fue, por tanto, un anticipo de la victoria final, un destello de la resurrección y de la vida eterna que Jesús había venido a traer al mundo. Este evento sobrenatural en el monte de la Transfiguración sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes de todas las épocas. Es un recordatorio de que, aunque el camino de la fe a veces nos lleve por senderos de sufrimiento y sacrificio, la gloria de Dios siempre está al final del camino. En la Transfiguración, vemos la promesa de que, en Cristo, la muerte no tiene la última palabra, y que la gloria de Dios es nuestra herencia final. Fue transfigurado ante ellos. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Mateo 17, 2. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta montaña esconde secretos no solo para Pedro, Santiago y Juan, sino para todos nosotros? Vamos a sumergirnos en la historia de este evento sobrenatural y descubrir los mensajes más profundos que esta experiencia radiante en la cima de la montaña tiene para cada uno de nosotros hoy. Jesús no era solo el humilde maestro y sanador que conocían. En ese momento, brillaba con una gloria celestial, como si el cielo mismo se hubiera abierto para revelar su divinidad en toda su plenitud. Moisés y Elías, figuras reverenciadas que habían vivido siglos antes, estaban allí, conversando con Jesús en una escena que trascendía el tiempo y el espacio. Esta aparición era un poderoso recordatorio de que Jesús estaba íntimamente conectado con la historia sagrada y las profecías de Israel. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo terminó. La nube se levantó, Moisés y Elías desaparecieron, y Jesús volvió a su apariencia habitual. Pero los discípulos nunca podrían olvidar lo que habían presenciado. Un destello de la verdadera naturaleza de Jesús, una pista de su identidad como el Hijo Divino de Dios. Mientras descendían de la montaña, aturdidos y abrumados por lo que habían visto, Jesús les ordenó que no contaran a nadie sobre la visión hasta después de su resurrección. A pesar de su obediencia, las preguntas ardían en sus corazones, reflexionando sobre el significado de la visión y lo que implicaba la referencia de Jesús a su resurrección. Pedro, siempre impulsivo, no pudo contener su emoción y exclamó: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si lo deseas, haré 3 refugios, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Mateo 17, 4. Quizás en su entusiasmo, Pedro quería inmortalizar ese momento creando un monumento permanente a esta reunión celestial. Pero el clímax aún estaba por llegar. Mientras Pedro aún hablaba, una brillante nube los cubrió, y una voz resonó desde la nube: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Mateo 17, 5. La voz del cielo evocaba otro momento sagrado, el bautismo de Jesús, donde se había hecho una proclamación similar. Mateo 3 y 17. Esta declaración no dejaba lugar a dudas sobre la identidad y misión de Jesús. Al descender de la montaña, Jesús les instruyó que mantuvieran esta visión en secreto hasta después de su resurrección, subrayando que, aunque la transfiguración fue un adelanto de su gloria, la historia completa aún estaba por desarrollarse a través de su muerte y resurrección. Los discípulos guardaron esta experiencia en sus corazones, discutiendo entre ellos qué significaba resucitar de entre los muertos. Mateo 17, 1. Moisés fue un humilde pastor, elegido por Dios para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, como todos los seres humanos, Moisés no era inmune a la muerte. A pesar de su papel fundamental y su cercana relación con Dios, no pudo entrar en la tierra prometida debido a una desobediencia anterior. En el libro de Deuteronomio, está escrito: «Así murió allí Moisés, siervo del Señor,
en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Lo sepultaron en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy. Deuteronomio 34, 5-6. Aunque el viaje terrenal de Moisés concluyó, su historia no terminó allí. Avancemos cientos de años y encontramos a Jesús, la encarnación del amor y la salvación de Dios. Mientras que Moisés representaba la ley dada por Dios, Jesús encarnaba la gracia y la verdad que vinieron a través de él. La transfiguración une lo viejo y lo nuevo, la ley y la gracia, Moisés y Jesús. La aparición de Moisés junto a Jesús en el monte de la transfiguración significaba la continuidad del plan de salvación de Dios. Elías fue uno de los profetas más importantes y dinámicos del Antiguo Testamento. Vivió en una época en la que Israel se apartó del verdadero Dios y adoró ídolos, especialmente bajo el reinado del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. La misión de Elías era llamar al pueblo de Israel de regreso a Dios. ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué podría significar? ¿Por qué aquí y por qué ahora? El monte de la transfiguración no se trata solo de un cambio en la apariencia. Es un profundo testimonio de la naturaleza divina de Jesús y su lugar único en la gran narrativa de la relación de Dios con la humanidad. La transfiguración fue un breve momento en el que Jesús mostró su lado divino, demostrando que estaba conectado con Dios y que continuaba el trabajo de líderes pasados como Moisés y Elías. Para Pedro, Santiago y Juan, fue una señal que confirmaba sus creencias y les daba un adelanto de cosas maravillosas en el futuro. La importancia del monte de la transfiguración en la Biblia no puede ser subestimada. Las montañas no eran simplemente grandes colinas o lugares rocosos. Eran lugares especiales donde ocurrían eventos realmente importantes y transformadores. Debido a que las montañas son altas, parece que están más cerca del cielo, y de alguna manera, más cerca de Dios también. Consideren a Moisés y el monte Sinaí, por ejemplo. Fue en esta montaña que Moisés se encontró con Dios y recibió los 10 mandamientos, leyes que darían forma al tejido moral y espiritual de los israelitas durante generaciones. La montaña se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo mortal. Avanzando rápidamente hacia el Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús, donde los discípulos vieron a Moisés y Elías apareciendo y hablando con Jesús, no fue solo una muestra de majestuosidad divina, sino un momento significativo. ¿Qué representa el monte de la transfiguración? En primer lugar, confirmación divina. La voz del cielo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y enfatiza la importancia de sus enseñanzas. En segundo lugar, un lugar de revelación. Al igual que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, el monte de la transfiguración se convierte en un lugar donde los discípulos reciben una comprensión más profunda de la naturaleza y misión de Jesús. En tercer lugar, continuidad. La presencia de Moisés y Elías muestra la conexión entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús, e implica que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Por qué el monte de la transfiguración? Este Mesías iba a ser el sacrificio supremo, llevándose los pecados del mundo y cerrando la brecha que separaba a la humanidad de su Creador. Cuando Jesús fue transformado en la montaña, fue significativo. Les mostró a Pedro, Santiago y Juan un destello de cuán glorioso era Jesús antes de nacer como humano y cómo sería después. Este evento también podría ser a lo que Jesús aludió anteriormente cuando mencionó que algunos de sus amigos lo verían en su forma real antes de morir, Mateo 4:28. ¿Qué sucedió? La Biblia no ofrece un relato detallado de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Sin embargo, sabemos por el relato de Lucas que aparecieron en esplendor glorioso hablando con Jesús. Hablaron sobre su partida que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Lucas 9, 30-31. En términos sencillos, la transfiguración es un momento de conexión que conecta las historias y las profecías del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento de Jesús como el Mesías. El pasado y el presente convergen en esta montaña, revelando a Jesús como un punto de conexión entre ellos. Esto sugiere que discutieron la misión que Jesús estaba por completar en Jerusalén, que era su sufrimiento inminente, su muerte y resurrección. El sufrimiento venidero de Jesús, después del espectacular evento en la montaña donde Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan,
Revelando su gloria divina y conversando con Moisés y Elías, los discípulos se enfrentaron a una realidad aún más desconcertante. En los días siguientes, mientras viajaban hacia Jerusalén, Jesús comenzó a hablar de su sufrimiento venidero. Este contraste entre la gloria en la montaña y el sufrimiento que se avecinaba era difícil de comprender para ellos. No fue un accidente que los 3 discípulos que serían testigos de los eventos clave relacionados con su sufrimiento y muerte también presenciaran la transfiguración. Estos mismos 3 discípulos serían llamados a estar con él en el jardín de Getsemaní durante sus últimos momentos de angustia antes de ser arrestado. Pedro, Santiago y Juan, que habían visto a Jesús en toda su gloria celestial, ahora serían testigos de su agónica lucha y, eventualmente, su crucifixión. El sufrimiento no fue un error o una desviación del plan de Dios, sino un paso crucial hacia la victoria final. La gloriosa transfiguración en la montaña sirvió como un recordatorio para los discípulos, y para todos nosotros, de que el sufrimiento y la muerte de Jesús no eran el final de la historia. Era la preparación para su resurrección y exaltación. Esta lección de la transfiguración sigue siendo relevante hoy. El camino hacia la gloria a menudo pasa por el sufrimiento, y en medio de nuestras propias luchas, podemos recordar que la gloria de Dios se revelará en su debido tiempo. La transfiguración y sus testigos fueron un recordatorio poderoso de que el sufrimiento no era el final, sino una parte esencial del camino hacia la redención y la resurrección. En aquel monte sagrado, los discípulos presenciaron un evento que les mostró que la cruz, con todo su dolor y sacrificio, no sería la última palabra en la vida de Jesús ni en la suya propia. La gloria que resplandeció en el rostro de Cristo y la presencia de Moisés y Elías, figuras centrales de la fe judía, señalaron que el sufrimiento tenía un propósito más profundo, que era parte del plan divino para la salvación. La transfiguración, por tanto, no fue solo una visión de la gloria futura de Cristo, sino también una revelación de la verdad profunda de que el sufrimiento, por muy intenso que sea, siempre tiene un sentido en el contexto de la fe. Este evento sobrenatural les mostró a los discípulos que, aunque se avecinaban tiempos oscuros con la pasión y muerte de Jesús, estos no serían en vano. A través del sufrimiento vendría la redención, y después de la cruz vendría la resurrección. En última instancia, la historia de la transfiguración nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, a no dejarnos llevar por la desesperanza cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones. Nos enseña que la fe no es una promesa de una vida libre de sufrimiento, sino una garantía de que el sufrimiento tiene un propósito y una culminación en la gloria. Así como los discípulos fueron fortalecidos por esta visión, nosotros también somos llamados a mantener la fe en medio de la incertidumbre y el dolor. Somos llamados a confiar en que, al igual que Jesús, nuestro propio camino de fe, con todas sus dificultades y desafíos, nos llevará a una gloria que aún no podemos comprender completamente. Esta enseñanza es un recordatorio constante de que, aunque a veces el camino de la vida puede parecer oscuro y lleno de sufrimiento, en Cristo hay esperanza. La transfiguración nos asegura que la oscuridad no prevalecerá, que la luz de la resurrección brillará al final de nuestras pruebas, y que la gloria de Dios es nuestro destino final. En este evento, vemos un adelanto de la gloria que espera a todos los que perseveran en la fe, una gloria que supera cualquier sufrimiento temporal y que está más allá de toda comprensión humana. Nos invita a confiar en el plan divino, a mantener la esperanza viva, y a creer firmemente que la victoria y la gloria nos esperan, al igual que esperaban a Cristo después de su pasión y muerte. Además, la transfiguración nos ofrece una perspectiva única sobre la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La presencia de Moisés y Elías junto a Jesús no fue accidental. Ellos representaban la ley y los profetas, pilares fundamentales de la fe judía. Moisés, quien recibió la ley en el monte Sinaí, y Elías, el profeta que desafió a los falsos dioses de su tiempo, personificaban la historia de Israel y sus promesas. Al aparecer junto a Jesús, simbolizaban la continuidad y el cumplimiento de todas las promesas de Dios en la persona de Cristo. Este encuentro celestial en la cima de la montaña fue una señal de que Jesús no solo era un maestro o profeta más, sino el Mesías, el Hijo de Dios, en quien todas las promesas y profecías encontraban su realización. Para los discípulos, ver a Moisés y Elías conversando con Jesús confirmó que él era el esperado, el que había de venir para cumplir la ley y los profetas,
y llevar la historia de la salvación a su clímax. Esta visión les ofreció una nueva comprensión de quién era realmente Jesús y de la magnitud de su misión en la tierra. Más aún, la voz desde la nube que proclamó: «Este es mi Hijo amado. Escúchenlo», Mateo 17, 5, fue una reafirmación divina del llamado de Jesús y una instrucción clara para los discípulos y para todos nosotros. No se trataba solo de admirar la gloria de Jesús, sino de seguir su enseñanza y caminar en sus pasos, incluso cuando el camino se torna difícil. La invitación a escuchar a Jesús es un llamado a la obediencia, a la fe y al seguimiento fiel, sabiendo que su palabra es la guía definitiva hacia la verdad y la vida eterna. La transfiguración, por lo tanto, no solo reveló la gloria futura de Jesús, sino que también desafió a los discípulos a asumir su misión con renovada fe y valentía. Fue un recordatorio de que la verdadera gloria no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos hacia un propósito más grande. Al contemplar la gloria de Jesús en la transfiguración, los discípulos fueron fortalecidos para enfrentar los desafíos que vendrían, sabiendo que el mismo Jesús que brilló con luz divina estaría con ellos en sus momentos más oscuros. Finalmente, la transfiguración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestro camino de fe. Nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas y sufrimientos, no estamos solos. Jesús, quien pasó por el sufrimiento y alcanzó la gloria, camina con nosotros. Nos desafía a vivir con la esperanza de que, al igual que en la transfiguración, nuestra historia no termina en el dolor o la muerte, sino en la resurrección y la vida eterna. Este evento sagrado nos inspira a mantenernos firmes en la fe, a seguir a Jesús con confianza y a esperar con ansias el día en que, como Él, seremos transformados en su gloriosa presencia.